Imagínese un viajero atrapado en el despiadado invierno inglés. El viento helado enfría hasta los huesos. La nieve húmeda le golpea la cara. Y el camino se ha convertido en un surco helado e intransitable. Y entonces, en la espesa penumbra, ve a lo lejos una luz tenue y temblorosa, la luz salvadora de la taberna. En nuestra imaginación, es una imagen de comodidad, una chimenea crepitante, comida caliente y una jarra de cerveza. Pero ¿qué pasa si es solo una ilusión? ¿Qué pasaría si detrás de la puerta de este refugio se escondiera un mundo aún más terrible que la tormenta invernal del exterior? Un mundo en el que había que luchar por un lugar junto al fuego, donde la comida estaba podrida y el aire era tan viciado y lleno de humo que te hacía toser. Donde el frío entraba no solo por los huecos de las paredes, sino también por el suelo helado y la paja húmeda y podrida bajo los pies. Hoy vamos a desgarrar el velo de las nociones románticas y mostraros cómo era realmente una taberna inglesa medieval en invierno. No era un lugar de diversión, sino un intento desesperado de sobrevivir, una trampa donde la amenaza externa del frío era reemplazada por amenazas internas de enfermedad, violencia y asfixia. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la única alternativa a morir congelado en un campo es pasar la noche en una habitación abarrotada, maloliente y peligrosa. Esta es una explicación de por qué el calor en la Edad Media tenía un precio a veces muy terrible. Para el cansado viajero, que había pasado horas caminando penosamente a través del muro de tormenta de nieve en el camino helado y desierto, la luz tenue y temblorosa de la taberna en el crepúsculo cada vez más denso era más que un punto de referencia. Fue un faro de esperanza, una promesa de salvación. Prometió tres cosas principales que se estaban convirtiendo en sinónimo de vida. Protección contra el viento helado, el calor del hogar y quizás un tazón de caldo caliente. En su imaginación, este era el lugar donde finalmente terminaría el sufrimiento de un largo día. Sin embargo, después de reunir sus últimas fuerzas y caminar pesadamente hasta la puerta cubierta de nieve, el viajero pasaba a menudo de un entorno hostil a otro. La esperanza de comodidad y confort se hizo añicos ante la dura realidad tan pronto como cruzó el umbral. Lo primero que le saludó no fue una ola de calor, sino un asalto físico a los sentidos. El humo espeso y acre del hogar central, que colgaba bajo el techo bajo y humeante en un velo espeso y aceitoso, le entraba por la nariz y la garganta, haciéndole llorar al instante y apretar los pulmones en una tos agonizante. En lugar del aire limpio y helado, estaba envuelto en un olor pesado y fétido mezclado con docenas de aromas repugnantes. El hedor de los cuerpos sucios y sudorosos, el olor agrio de la lana húmeda y rancia, el olor penetrante de la cerveza mohosa, la paja podrida del suelo de tierra y, por supuesto, el aroma omnipresente de la grasa quemada y las gachas quemadas. En lugar de paz y tranquilidad, lo ensordecían los gritos de los borrachos, las risas guturales y groseras, las discusiones sobre una partida de dados y las toses incesantes de los demás huéspedes en toda la habitación. El calor que anhelaba era una ilusión. Se concentraba solo en un pequeño círculo privilegiado alrededor del fuego, y ese lugar, por supuesto, ya estaba abarrotado de quienes habían llegado antes o tenían más derechos. En el resto del salón, especialmente en la entrada, corría la misma corriente de aire helado, y el suelo de piedra o tierra tenía un frío terrible que hacía que se le congelaran los pies. La taberna no protegía del frío del todo. Simplemente lo encerró entre cuatro paredes, añadiéndole humo, hedor, espacios reducidos y una nueva amenaza social. Fue una decepción terrible y aplastante. El viajero huía del frío puro pero mortal de la naturaleza para adentrarse en el frío sucio, sofocante, pero convencionalmente seguro, de las habitaciones humanas. Fue un trato cuando el precio por un techo sobre su cabeza era alto. La ilusión de refugio se estaba disipando rápidamente, dando paso a la amarga comprensión de que sobrevivir allí era simplemente otra forma de lucha brutal. Y la primera batalla que afrontaba cada recién llegado no era contra el frío, sino contra otras personas. Una batalla por el acceso al fuego. La única fuente de calor en la sala común de la taberna era un hogar abierto. Y esta pequeña y humeante isla de vida en medio de la gélida penumbra se convirtió en el escenario de una lucha social violenta, aunque a menudo silenciosa. El derecho a tocar el bajo junto al fuego no era universal. Había que ganarlo, comprarlo o ganarlo.
En la taberna había una jerarquía silenciosa pero clara de calidez, donde el lugar junto al fuego era un reflejo directo del estatus en esa comunidad temporal y dura. Los mejores asientos, los más cálidos y junto al fuego, sobre bancos enormes, pertenecían a la primera clase de invitados. Se trataba de los invitados más ricos y nobles, pequeños caballeros, sacerdotes, comerciantes adinerados, o bien de los más fuertes e insulsos, un escuadrón de soldados a sueldo, un matón local y sus amigos. Podrían pagarle al guardián por el privilegio o simplemente ahuyentar a los más débiles. Se sentaron con las piernas pegadas al fuego, hablando en voz alta, riendo y mirando a los demás, temblando en la penumbra. Sus espaldas y caras brillaban por el calor y la grasa, mientras los demás apenas podían calentar sus dedos entumecidos. El siguiente círculo más amplio estaba ocupado por huéspedes de segunda, pequeños comerciantes, artesanos itinerantes y campesinos ricos que llegaban a la ciudad por negocios. Podían contar con que al menos algo del calor les llegara, pero ya no podían reclamar un lugar en la primera fila. Se apiñaron unos contra otros en los bancos más alejados, tratando de captar un poco del calor reflejado en las paredes o en las espaldas de los elegidos, y escucharon con envidia las conversaciones de los más afortunados. Y en la misma periferia, en la zona helada, junto a las paredes que soplaban fríamente y junto a las puertas que se cerraban constantemente, se apiñaban los más pobres y los más desfavorecidos, los mendigos, los obreros, los pequeños peregrinos, los campesinos fugitivos. Lo único que obtuvieron fueron las corrientes de aire helado, el humo espeso que se acumulaba lejos del hogar y una sensación de su propia humillación. Solo podían mirar con nostalgia y una ira oculta a aquellos que tenían la suerte de estar en un círculo de luz y calor. Para ellos, la taberna permanecía tan fría como la calle, protegiéndolos únicamente del viento directo y de la nieve. Esta batalla por el calor era diaria y despiadada. Cuando un recién llegado entraba a la taberna, tenía que evaluar instantáneamente la situación por su ropa, sus modales y la apariencia de los demás y comprender su lugar. Un intento de ocupar el lugar más cálido de otra persona, si no tenías derecho a ello por tu estatus o poder, terminaba inevitablemente en una pelea. El calor era moneda, estatus y poder. Y esta cruel jerarquía demostraba claramente que incluso en la desgracia común de enfrentarse al invierno, las personas no eran iguales. Pero incluso aquellos que lograron ganarse un lugar junto al fuego tuvieron que enfrentarse a otro enemigo, el sabor mismo del invierno. El menú de invierno de una taberna inglesa medieval era el epítome de la desesperación, la monotonía y el ingenio culinario nacido de la necesidad. Mientras que en verano uno todavía podía contar con verduras frescas, pescado del río más cercano o incluso un trozo de carne de un cazador visitante, en invierno la ración se reducía a unos pocos alimentos básicos enlatados, cuyo sabor y calidad eran pésimas. Era comida no para el placer, sino para la supervivencia, combustible para el cuerpo helado. La bebida principal y fuente de calorías era la cerveza, pero en invierno traía sorpresas desagradables. Barriles de cerveza almacenados en bodegas frías y sin calefacción, a menudo parcialmente congelados. Como resultado, la cerveza se volvió espesa, almibarada, a veces con cristales de hielo flotando en ella. El posadero podía intentar calentarlo junto al hogar, pero esto a menudo le daba a la bebida un sabor desagradable y dulcemente quemado. A menudo, para ahorrar en el ya escaso suministro de malta, la cerveza se diluía excesivamente con agua. Y en invierno, esta bebida diluida y sin sabor también estaba helada. Beberlo era como tragar agua fría, amarga y con sabor a levadura. Por lo general, solo había una comida caliente, sopa o potaje eterno. Era una sopa perpetua. El caldero rara vez se vaciaba y se lavaba por completo. A las obras de la cocina del día anterior simplemente se les añadieron nuevos ingredientes y se volvieron a poner al fuego. En invierno, este caldero no era el mismo que en verano. La base era el alimento más barato y almacenado durante más tiempo. Guisantes secos, frijoles, cebada y tubérculos que habían sobrevivido al invierno en el sótano. Nabos arrugados, casi de madera, y chiribías ennegrecidas por el tiempo. Todo esto se hervía en el mismo caldero durante horas o incluso días, convirtiéndose en una masa viscosa y gris insípida que apenas se parecía a la comida. La carne era una quimera.
La única opción disponible para el dueño del establecimiento era maíz, carne de res o de cerdo salada en otoño durante la matanza masiva del día de San Martín. A mitad del proceso, se había vuelto tan duro como la madera y estaba tan empapado en sal que había que dejarlo en remojo durante varios días. Aún así, permaneció duro, fibroso y casi incomestible, con un sabor y una textura que recordaban a una cuerda salada. A menudo, los dueños de los animales compraban carne de animales caídos o enfermos para enmascarar el olor a descomposición con ajo, cebolla y una larga cocción en un caldero común. A veces, algún cazador furtivo con suerte traía un pelo fino o unas cuantas palomas, que inmediatamente se echaban a la sopa, aumentando así el precio. La falta total de hierbas frescas provocó que los viajeros que permanecían en la taberna durante largos periodos de tiempo desarrollaran escorbuto. El pan también era pan de invierno, duro, hecho de harina gruesa, a menudo con salvado, harina de guisantes o incluso bellotas molidas para darle volumen. Los productos recién horneados eran raros. El viajero tenía que remojar este pan de piedra en su caldo líquido para poder masticarlo. El sabor del invierno en la taberna era el sabor de la sal, el moho, la cerveza agria y la desesperanza. Y la atmósfera en la que todo esto se desarrollaba no solo era desagradable, sino verdaderamente sofocante. En invierno, la taberna se convertía en una caja sellada, una trampa hermética. Para preservar hasta el último ápice de calor, el propietario y los invitados taparon cada grieta por donde pudiera penetrar el viento helado. Las aberturas de las ventanas estaban cerradas con enormes contraventanas de madera y además cubiertas desde dentro con sacos viejos y sucios, pieles o trozos de fieltro. La puerta también estaba sellada alrededor del perímetro con musgo y hollín, y se colgó una pesada cortina en la entrada. Como resultado, la circulación del aire quedó prácticamente detenida. En el centro de la sala ardía constantemente un hogar abierto, cuyo combustible a menudo no era madera seca, sino cualquier cosa que se pudiera conseguir. Madera muerta húmeda, madera humeante o incluso estiércol seco. El humo que no salía por el pequeño agujero del techo quedaba dentro, mezclándose con los vapores de la ropa mojada, los cuerpos sin lavar, la cerveza derramada y el aliento de decenas de personas. El aire en la taberna se estaba volviendo denso, pesado, aceitoso y casi irrespirable. No era solo una habitación, sino un auténtico ahumadero para humanos. El techo y las vigas estaban cubiertos por una gruesa capa de hollín negro y pegajoso que a veces se desprendía sobre la comida y la bebida. Era una auténtica mazmorra de humo. Sus ojos estaban constantemente llenos de lágrimas por el humo. Le dolía la garganta y empezó a toser dolorosamente. La bronquitis crónica y la conjuntivitis eran enfermedades profesionales de los hosteleros y sus clientes habituales. El hollín se asentó por todas partes, en las paredes, en el techo, en sus caras y en sus pulmones. Las concentraciones de monóxido de carbono en una habitación sin ventilación podrían alcanzar niveles peligrosos. Dolores de cabeza, náuseas, mareos, letargo y apatía eran compañeros comunes de los visitantes. En tabernas especialmente estrechas y mal organizadas, la gente podía envenenarse gravemente sin siquiera darse cuenta y simplemente quedarse dormida para no despertar jamás. Se enfrentaron a una elección terrible. Abrir una puerta o una ventana para dejar entrar un poco de aire fresco, pero con el frío helado que congelaría instantáneamente la habitación y anularía todos los esfuerzos por calentarla, o continuar sentado en esa atmósfera cálida pero venenosa. En la mayoría de los casos se optó por la segunda opción. El miedo a congelarse era más fuerte que el miedo a asfixiarse. Esta hipoxia constante y la intoxicación por los productos de la combustión pasaron factura a la salud. Las enfermedades respiratorias crónicas eran comunes entre los clientes habituales de la taberna. El invierno en la taberna estuvo acompañado de una tos continua y penetrante. Y ese aire envenenado estaba saturado no solo de humo, sino también de miasmas de enfermedades traídas por los especiales huéspedes del invierno. El invierno empujó a los más desesperados e indigentes a las carreteras. Si en verano los vagabundos, mendigos y trabajadores sin tierra podían pasar la noche al aire libre, comiendo lo que podían robar o mendigar cuando llegaba el frío, la única posibilidad de supervivencia para ellos era la taberna, por terrible que fuera.
Llegaron allí desde todos lados, como polillas a una llama humeante, trayendo consigo no solo sus desgracias y piojos, sino también un montón de enfermedades peligrosas que, en ese espacio reducido, adquirieron el poder de una plaga. En la taberna se podía encontrar a campesinos que habían sido expulsados de sus tierras por las deudas o que habían huido de la hambruna provocada por las malas cosechas. Estaban demacrados hasta el punto de ser esqueletos vivientes, vestidos con harapos inimaginables, sus cuerpos cubiertos de llagas por escorbuto y enfermedades de la piel, y sus ojos ardían con un brillo febril y hambriento. Daban hasta su último centavo de cobre o trabajaban para el posadero todo el día, cortando leña, limpiando el establo a cambio de un cuenco de guiso líquido y el derecho a dormir en el rincón más frío sobre paja sucia y rancia. Su desesperación y su odio silencioso y ensordecedor hacia los visitantes más afortunados estaban en el aire, creando una atmósfera opresiva. A ellos se unieron soldados desmovilizados que habían quedado desamparados después de otra campaña militar, lisiados que mostraban sus mutilaciones con la esperanza de recibir limosna, monjes errantes y mendigos expulsados de sus órdenes por embriaguez o herejía, y criminales fugitivos para quienes la taberna era un refugio temporal de la horca. La taberna en invierno se convirtió en el centro social, el lugar donde se concentraban todos los problemas, vicios y enfermedades de la sociedad medieval. Para un viajero normal con poco dinero o provisiones de comida, un barrio así era extremadamente peligroso. Un hombre hambriento y desesperado, sin nada que perder, era capaz de cualquier cosa. Y robar una cartera o incluso matar por un trozo de pan era algo muy común aquí. Estos huéspedes de invierno eran portadores ambulantes de todo tipo de infecciones. Los piojos, las pulgas y la sarna eran sus compañeros constantes. Y los parásitos se propagaron rápidamente a los nuevos huéspedes en el dormitorio común. Pero mucho peores fueron las enfermedades invernales. Lo que hoy llamaríamos gripe, neumonía, bronquitis y en aquella época podía ser tuberculosis. En una habitación llena de gente, sin ventilación y llena de humo, una persona que tose podría infectar a docenas de otras durante la noche. Sentarse al lado de una persona que temblaba, tosía y escupía sangre en el suelo era casi seguro que contraía la infección. Debilitado por la desnutrición y las penurias del viaje, el cuerpo del viajero era un blanco fácil para cualquier infección. Muchos de los que entraron a la taberna buscando alivio del frío se encontraron muriendo de una enfermedad contraída de un compañero de litera de paja. La taberna en invierno se convirtió en una auténtica incubadora de contagios, una trampa mortal, donde la muerte invisible era más real que un ladrón con un cuchillo. Y si el día era al menos una distracción, entonces con la interminable oscuridad del invierno llegaba la época más difícil y peligrosa, la época en que los vicios humanos florecían con toda su fuerza. Las noches de invierno en la Inglaterra medieval no solo eran oscuras, sino también interminables e insoportablemente largas. Las horas de luz eran cortas y después de la puesta del sol, alrededor de las 4 de la tarde, la gente tenía una enorme cantidad de tiempo antes del amanecer para ocupar. En la taberna estrecha, sofocante y abarrotada, esta ociosidad forzada, alimentada por cerveza barata y turbia, a menudo tenía consecuencias explosivas. El aburrimiento era un enemigo tan grande como el frío y llevaba a la gente a realizar los actos más salvajes. El principal entretenimiento, y al mismo tiempo una forma de ganar o perder hasta el último centavo, era el juego. En primer lugar, los dados, sencillos, hechos de hueso o madera. Estaban en el bolsillo de casi todos los soldados y vagabundos. Un grupo de hombres se reunía alrededor de una mesa improvisada, un barril volcado o simplemente en el suelo pisoteado y comenzaba el juego. Jugaban por dinero, por cosas, por comida, por el siguiente sorbo de cerveza. Lo que estaba en juego era poco, pero la emoción era enorme. El juego a menudo iba acompañado de gritos, insultos mutuos y, por supuesto, acusaciones de fraude, no siempre infundadas. Las disputas por dados eran la causa más común de peleas en las tabernas. Puños pesados, tazas de madera, bancos y, por supuesto, los cuchillos que todos tenían. En un espacio reducido entre personas borrachas e irritadas, una pelea de borrachos podría escalar instantáneamente a un apuñalamiento sangriento con varias víctimas. El posadero y sus sirvientes, temiendo por sus vidas, no siempre podían o querían intervenir,
prefiriendo esperar hasta que todo terminara y simplemente tirar los cuerpos afuera. Además de los dados, también aparecieron diversos juegos de mesa como el Morris de 9 hombres, las damas o las primitivas cartas que empezaban a aparecer. Pero estos dos fueron a menudo ocasión de conflicto. La larga noche oscura, el alcohol, el aburrimiento y la irritación general causada por las condiciones estrechas, llenas de humo e incómodas crearon una atmósfera increíblemente tensa y explosiva. La presión psicológica era inmensa y cualquier nimiedad, una palabra descuidada, una mirada de reojo, una cerveza derramada accidentalmente podían ser la gota que colmaba el vaso y provocar una explosión de violencia. A veces, para romper el aburrimiento, alguien emprendía una canción, generalmente grosera, marcial o corporal, llena de obscenidades. Los demás se dieron cuenta. Pero incluso el canto podía acabar en una pelea si a alguien no le gustaba el repertorio o el intérprete. Otro entretenimiento eran los cuentos. Un peregrino visitante podría contar historias de lugares sagrados, un soldado de batallas o un aldeano local una leyenda aterradora sobre un fantasma en el pantano vecino.